Bienvenidos al Lethalverse. Harold Frederick Shipman es el Doctor Muerte. Harold Frederick Shipman, el Doctor Muerte, ¿vale? Fue un médico británico acusado, lo que digo, de muchas partes que he leído, de hasta 300. Pone más de 200, pero pueden ser casi 300, ¿vale? Vale, pues chicos, este Ujú. personaje, nuestro personaje, nació el 14 de enero de 1946 en el condado de Bestwood, en Nottingham, Inglaterra. Harold Frederick Shipman se crió en una familia metodista, devota y humilde junto a otros tres hermanos. Sus padres, un conductor de camiones, él se pasaba el día en la carretera como personas que trabajan en este tipo de cosas, en el Ujú. gremio, mientras que su madre cuidaba de los pequeños en este caso. Así que su vínculo con su madre, pues siempre fue muy, muy, muy especial. Eh, cuando la mujer enfermó, cuando la madre, en este caso la mujer, estamos hablando de su madre, enfermó de cáncer de pulmón, fue él mismo, quien atendió a su madre. Y a sus Ujú. 17 años, él no estaba dispuesto a perder a una de las personas más importantes de su vida. Claro, tener en cuenta que una enfermedad muy O agresiva. sea, con 17 años estaba tratando a su madre. Con 17 años él prácticamente estaba ejerciendo de cuidadora con su madre. Sin embargo, el Mm. tumor que tenía su madre, pues desgraciadamente tenía otros planes para ella, y al final la madre murió tras una agonía dolorosa. La mujer tenía 43 años. En cuanto a Harold, le quedó un recuerdo grabado a fuego en su memoria. Sí. El médico Mm. administrándole la morfina, ¿vale? Aquí os dejo un dato muy importante en este caso, que lo tengáis muy en cuenta. Le quedó grabado a fuego, perdón, la muerte o la agonía que sufrió la madre antes de la muerte. Ninguna de las dos. No, a ver, a ver, me Le quedó refiero grabado que a fuego a él nunca el mató. momento, el momento en Sí, el que el médico sí, administraba la morfina. sí. Ah, vale, guay. Cuidado con el detalle. O O sea, sea, vamos, blanco y en blanco. él no le marcó el sufrimiento de la Sí. madre, él no le marcó, no, él le marcó el momento en el que el médico le suministraba la morfina a su madre. Si no sintió nada, psicopatía, por ejemplo. Bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Pues eso, chicos, como os comentaba. Y Mm. de aquí en adelante, pues fue el modus operandi en todos sus asesinatos. Harold en los siguientes 2 años trató de sobrellevar la Mm. pérdida de su madre haciendo deporte. Llegó a ser el capitán de atletismo de su instituto. Pero él también, no solo por su capacidad física, sino que también jugueteaba con cierto tipo de drogas. Estamos hablando de anabolizantes, estamos hablando de este tipo de drogas. ¿Vale? He intentado Mm. buscar qué tipo, no he encontrado, así que nada, lo dejamos ahí en drogas. Eh, esto le produjo un grave problema siempre a él de joven. El comportamiento que tenía él era inestable, era cambiante, era una persona, pues, eso. Mientras que algunos compañeros lo veían como un chico muy atento y un buen estudiante, otros lo describían como como una persona agresiva y violenta, o sea, es decir, tenía como dos caras de la moneda en este caso. Eh, yo, Mm. yo diría que el cóctel que tenía de fármacos y sustancias no beneficiaba en nada a la depresión que estaba pasando por esa pérdida de su madre. Él Mm. en 1965 decidió estudiar en la Universidad de Medicina de Leeds y allí conoció a la que sería su mujer. Este nombre, la verdad que es un poco raro, Primrose Oxtoby, si no lo pronuncio mal. Lo tengo aquí porque es un nombre que de verdad que es muy curioso. La mujer de nuestro protagonista quedó embarazada y ellos decidieron casarse. El matrimonio tuvo 4 hijos y Harold terminó su licenciatura en 1970, ¿vale?
Aquí, durante su residencia en el Pontefract General Infirmary, que es donde él hizo su residencia, él consiguió el beneplácito Ujú. tanto de colegas de profesión como de pacientes, y todo lo contrario a cómo se mostraba en el hogar familiar, allí desarrolló un carácter agrio y un carácter muy enfadado, ¿sabes? Él desarrolló un carácter muy introvertido, muy retraído, pero a la vez como con mucho enfado. Pero cuando traspasaba el umbral del hospital, cambiaba esa personalidad. Es decir, siempre disponible a los demás, muy trabajador. Y además, el doctor Sivan era muy querido por sus enfermeros, que llegaban a verlo incluso como un amigo. O sea, le trataban como a un cercano, ¿sabes? O sea, Ujú. claro, aquí, y además también las mujeres de mediana edad y las Ujú. ancianas era su público fiel. Y lo describían siempre, le escribían a Ujú. él de forma muy cariñosa. El trato que tenía hacia ellas era muy profesional e incluso un tanto tímido hacia ellos, o sea, muy reservado, pero muy cercano. Y claro, nadie sospechaba que tras esa fachada de bonachón, de persona buena, de persona correcta, se escondía un asesino en serie en potencia. Aquí, durante el tiempo que él formó parte de los servicios de medicina interna, él también formó parte de pediatría, obstetricia, Ujú. ginecología, o sea, vamos, o sea, el problema de él fue que en No todo bien. todos esos ámbitos, Harold tuvo siempre acceso libre a la morfina. Cuidado con este dato. Ajá. Y su adicción fue creciendo desmesuradamente. O sea, os voy a adelantar que él tenía una adicción a la morfina. Él tenía una adicción muy grande a la Ajá. morfina. En 1974 compaginaba el trabajo en Pontefract con el médico de familia asociado en Todmorden, Lancaster, ¿vale? Fue por esta época que él tuvo su primer conflicto judicial. O sea, estamos hablando en el 74. Lo pillaron extendiendo recetas falsas de morfina a nombre de Ujú. pacientes, ¿vale? O sea, su, mm, siempre jugueteó con la morfina, fue su amor platónico. En 1974 le pillaron extendiendo recetas falsas de morfina a nombre de pacientes, para Sí. después utilizarlas para consumo propio. Cuidado, Al ¿eh? final, de quien no hay que fiarse es de los simpáticos. Ujú. La multa en este caso por haber recetado estas recetas falsas fueron de 600 libras, ¿vale? Unos 680 euros aproximadamente. O sea, bueno, un año más tarde aproximadamente fue arrestado por falsificar documentos para obtener meperidina, que estuve buscando un poco la meperidina y yo he visto que era como un tipo de analgésico, ¿vale? Eso es lo que yo, tipo parecido a la morfina. El tribunal le condenó a rehabilitarse en un centro especializado, ¿vale? O sea, aquí ya pasó a rehabilitación y tras recuperarse comenzó a trabajar en varios hospitales, uno de ellos el Centro Médico Hyde, cerca de Manchester. Vale, o sea, que ya empieza a tener renombre, empieza a trabajar en sitios mucho más importantes y a partir de 1975, Harold comenzó a matar. Su primera víctima, he de decir, demostrada, fue Ujú. Eva Mm. Lyons o Lyons. Realmente no saben si ella fue su primera Sí. víctima real, ¿vale? Pero esta es demostrada, ¿vale? Y desde ese instante los asesinatos fueron sucediendo de forma paulatina. No quería levantar sospechas, él era muy cuidadoso, muy meticuloso y Con siempre, descanso, ¿no? Uno entre otros. eso es, además, siempre seguía su mismo modus operandi, quiero recalcar esto. Era un Elegía, hombre inteligente, ¿no? el problema fue que desde el instante que él empezó a asesinar ya no pudo parar. Igual, os digo, elegía siempre a enfermos que le caían mal. Y he de decir que siempre, o casi siempre, eran mujeres mayores de 75 años.
A él le daba igual la enfermedad que tuviera, a él le daba igual la dolencia que estaba padeciendo, si fuera terminal, leve, crónico, da igual. Él Bueno. elegía, él tenía ese, ese target de personas. Él acudía a los domicilios de estas personas y les administraba una letal, una potente dosis de morfina. Las visitas de nuestro personaje, claro, normalmente se producían cuando él sabía que las pacientes estaban solas en casa y él así no podía dejar testigo ninguno. Ujú, Entonces, claro, él, una vez que les inyectaba las dosis letales, se marchaba ujú. y cuando lo Sí. avisaban de la muerte del enfermo, extendía un certificado de función alegando causas naturales. Ten en cuenta que él aquí en este era su médico. En el caso de que la familia optase por la incineración, que la mayoría así lo decidía por recomendación de él, un segundo médico examinaba el cadáver para ratificar la veracidad de las causas. Sin embargo, la mayoría de veces este médico en cuestión se limitaba a confirmar el certificado de Schiffman sin realizar ninguna prueba o ningún proceso. Debido a que Muy él bien, ¿eh? era un médico ya en ese momento de renombre, Buena simplemente reputación, corroboraban. ¿no? Ujú, eso es. En este caso, una negligencia que a él le permitiría, pues, llamarse el Doctor Muerte. Claro, claro. Campar a sus anchas durante casi 25 años. Es decir, estuvo matando por casi 25 años. Vamos a decir que son gente que si le pones causas naturales, más o menos nos lo creemos, ¿no? O sea, si viene alguien a casa de una chica de 25 o 30 años y decimos que ha muerto de muertes naturales, de muerte natural, vamos a sospechar, Obviamente, dentro de un rango que no iba a levantar sospecha. eso es, él era muy listo. Al final, mira, nos pone aquí Aníbal, pensemos que en aquella época era casi normal morirse en esa edad. Sí, efectivamente, Aníbal. Además, ten en cuenta que él lo que buscaba era mujeres mayores, mujeres solas, mujeres. Él ya sabía, él seguía no sé, él les hacía un seguimiento. O sea, que al final él sabía su registro familiar. Entonces, para él era muchísimo más fácil saber su rutina, porque él podía estar en su consulta y preguntarle cuál era su rutina diaria. Y él tener un estudio y saber cuándo sale, cuándo entra, cuándo está sola, tiene familia, no. Entonces esto le daba muchas, muchas, muchas ventajas para la masacre que él cometió. Y él abrió su propia consulta en el 92 y ten en cuenta que en esa consulta durante 5 años atendió a más de 3.000 pacientes. Lógicamente no mató a todos, obviamente, pero por eso la cifra de las muertes es muy relativa. Solo mató a mujeres. El por qué, os adelanto el por qué él mataba mujeres, que seguramente ya muchos. Porque su madre fue ese detonante. Hay que tener en cuenta, como os he contado al principio, que su padre viajaba mucho, su padre no estaba en casa. La relación que tenía con su padre era era poca. Y él con su madre, pues Ujú. él se dedicó a cuidarla con 17 años, él la cuidaba. O sea, vamos él de ahí su fijación por esa gente. ¿Por qué mataba a ese tipo, a ese target de personas, sabiendo que él lo que más quería era cuidar a su madre? Ahí no os puedo responder. Seguramente que alguna persona, algún psicólogo, algún psiquiatra pueda responder a ello, pero yo no sé el por qué, qué le hizo en su cabeza clic para que matara a el tipo de personas que él más protegía en su momento. Y como os decía, en los 5 años que estuvo atendiendo, más de 3.000 pacientes pasaron por su consulta y alrededor de un 10% murió en extrañas circunstancias. En una misma manzana llegó a asesinar a 7 víctimas distintas. Uno de los familiares de una víctima decía decía cito textualmente, mi madre tenía fe total en él y eso es lo más doloroso para mí. Puedo verla sonriendo mientras él le ponía aquella inyección letal. Ella creía que era para Sí, curarla. Declaró Chris Beard, sí. directivo, cuidado, cuidado con lo que os voy a contar aquí. Esta persona que declaró esto
era en ese momento el directivo del Manchester City, cuya madre, Ajá. de 60 años, murió por una sobredosis de morfina que le inyectó Shipman. La causa que él alegó en el certificado de función fue por paro cardíaco. Ujú. Y claro, aquí en este caso Harold actuaba con total impunidad, contraviniendo y continuamente las normas, o sea, rompía continuamente las normas que tenía como médico. Pero, es como dices, los pacientes confiaban en él. En el gremio de médicos tenía que tener buena reputación. Si este hombre pone que ha muerto de causas naturales, ¿por Ujú. qué vamos a decir lo contrario? Claro, igual, aquí ¿Por qué vamos a comprobarlo? os voy a contar un dato que es un dato que he encontrado que igual si hay alguien que me pueda corregir si lo digo mal, adelante. Em, el problema de que él actuaba con total impunidad era porque, si no estoy mal, uno de los requisitos consiste en informar al forense si un paciente moría 24 horas después de su ingreso hospitalario. Pero en este caso el doctor hacía oídos sordos y jamás informaba al forense. Entonces, claro, imaginaros, Ajá. según un informe oficial, Shipman asesinó a 37 enfermos en 1997 y en 25 años certificó la muerte de 521 personas. O sea, Ajá. ahí está el hecho de que por qué no saben realmente cuántas muertes tiene la espalda detrás. De hecho, aquí os voy a dar un dato curioso. Recordar que la otra vez hablé de un personaje que se llamaba Garavito, que me tocó muy de cerca a mí. Pues entre estos dos asesinos se disputan siempre el primer lugar, porque realmente Garavito dicen que tiene más de 300, él dice que también, realmente uno tiene 260 confirmadas, el otro. Aquí hay un debate muy grande que nunca, creo que nunca podremos Sí. saber realmente quién se lleva ese tan no merecido Ya. número uno, por así decirlo. Una de sus colegas, vamos a hablar justamente, Linda Reynolds, de la Brook Surgery, ahí ya perdonarme la pronunciación, fue de los primeros en sospechar del doctor ante el elevado índice de mortalidad que había o que él tenía. Incluso lo puso en manos de la policía, pero la investigación no llegó a nada por falta de pruebas. O sea, ten en cuenta que él sabía muy bien lo que hacía y cómo lo hacía. Mientras tanto, Shimon seguía asesinando y hasta lucrándose de dichas muertes con regalos que les pedía a los familiares, perdón. O sea, en este caso fue la avaricia lo que al final rompió el saco y lo que lo llevó a ser el Doctor Muerte. Lleva matando desde el año 75, o sea, en el 97 llevaba ya 22 años matando. Ujú. Has dicho que en un año mató a 37 personas. Sí, mató a 37 O enfermos. sea, un tío prolífico donde los haya. Desde luego, o sea, para matar a tanta gente y que no sean capaces de pillarle. Como se iba comentando, el 24 de junio del 98, cuando una mujer, Caitlin Grundy, de 81 años, y ella era exalcaldesa de Hyde, murió en su domicilio, después de la visita del doctor Schiffman. La hija de la víctima y heredera legítima, Angela Woodruff, acudió al notario para levantar el testimonio y se encontró con la última voluntad de su madre. La anciana, antes de morir, no solo desheredó a su heredero, a su vástago, sino que dejó todo su dinero, 386.000 Sí. libras, cerca de unos 440.000 euros, a su médico. Adivinar quién era su médico. La joven, una vez descubrió esto, la joven fue a denunciar al doctor Schiffman alegando que tenía motivos económicos para asesinar a su madre. Ujú. El comisario Bernard Postles recibió la investigación y él exhumó y analizó el cadáver de esta mujer de Grundy y se hallaron restos de morfina. Perdón. Pues nada más, a partir de aquí se desenterraron 12 cuerpos más que previamente habían pasado por Stickman y al comparar los análisis se confirmó que todos, absolutamente todos, coincidían en la dosis de morfina. Es decir, aquí fue donde, en este punto, el doctor Schiffman caía. Por esa avaricia tan grande que tenía, aquí en este caso, por el dinero,
por su afán de asesinar, por su incontrolable adicción a la morfina, por su incontrolable adicción a matar. La policía le detuvo el 7 de septiembre de 1998 y en sus primeras declaraciones ante los agentes, Schiffman aseguró que él, palabras que dijo él, yo puedo curar o puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser supremo. Eso fue lo que él dijo cuando fue detenido por primera vez en la policía. Durante la investigación del caso, las autoridades descubrieron un patrón común hasta en 15 casos de sobredosis de morfina. Ya dijeron, vamos a desenterrar a toda la gente que esta persona ha tratado y en todas descubrieron dosis de morfina. Con estos datos comenzó el juicio contra Harold Schiffman de la mano del juez Forbes. En esto era el 15 de octubre de 1999, estamos hablando de casi un año después aproximadamente. Él ya estaba en prisión, ¿vale? Pero su juicio comenzó un año después. Y en este caso tenía que responder, o tenía que responder por las muertes de muchas mujeres, eh, que todas ellas fueron asesinadas entre 1995 y 1997. O sea, solo estamos hablando de las muertes que hubo en esos 2 años. ¿Por qué? Porque en ese momento no sabían la magnitud que tenía este personaje. Durante la vista judicial, los psiquiatras que analizaron a Schiffman elaboraron informes donde detallaban los rasgos psicopáticos de su personalidad. O sea, mataba y después se comportaba de muy variadas formas y ofrecía múltiples explicaciones de lo que había pasado, la manera de matar de Schiffman, incluso ante los familiares, y cómo salía sin sospechas. O sea, aquí lo calificaron como una auténtica obra de ficción, o sea, lo que consiguió este personaje. Eh, Que supongo que en muchos casos las personas no estarían a las puertas de la muerte, ¿no? O eh, sea, no, 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 no. A ver, él una, daba igual la dolencia que tuviera esa persona. O sea, era indiferente si esa persona o tenía sea, algo muy tenía un, leve o algo muy grave. Él iba a por ellas. esto es como cuando ibas ahora a esguince de tobillo y te llevaban la PCR, ¿no? Pues si tenías un esguince de tobillo y vas y de repente al día siguiente estás muerto, no sé, a mí me falla algo por ahí. Obviamente, No obviamente. sé, algo tuvo que fallar durante tantos años para que este hombre pudiera cometer esta increíble atrocidad. Voy a poner una fotito de este doctor, de su familia, ¿vale? No sé cómo va a salir en pantalla, la colocaré bien ahora mismo. Vale, mira, aquí tenéis. Esta era. Este es el doctor, para que les pongáis cara, su mujer y su familia, sus hijos. Una persona que parecía un doctor más cualquiera, un médico cualquiera al final. Es el 31 de enero del 2000, el jurado encontró culpable de asesinato a Harold Schiffman y el juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Las palabras textuales del juez fueron: usted ha cometido horrendos crímenes, asesinó a cada una de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. Le decía: usted era, antes que nada, el médico de estas personas. Esas fueron las palabras que le dijo el juez, el juez Forbes, cuando condenó a Harold. Es algo de quien no esperas, o sea, no del que, del que menos te lo esperas, es del que te tiene que salvar, del que te tiene que curar Ujú, y es el que te ha matado. O sea, no ujú. sé, no sabría cómo llamarlo, porque es que es algo, es tan injusto. Durante la lectura del veredicto hacia Schiffman, el doctor se mantuvo siempre muy tranquilo y sonriente. Siempre negó las imputaciones, él siempre negó todo. Y tener en cuenta que entre el Mm. público se encontraba su esposa y sus 4 hijos, como ya os he enseñado antes la foto de esta familia tan peculiar.
Aquí en este caso, pues ante la sospecha de que Steedman no hubiese matado a tan solo 15 personas, que en este caso se le estaba juzgando, como os he dicho, solo en un periodo de 2 años, se abrió otra investigación judicial Sí. conducida por la magistrada del Tribunal Supremo que se llama Janet Smith. Esta jueza, valiéndose y pidiendo informaciones policiales, médicas y de testimonios de familiares de todas las víctimas, examinó un total de 888 muertes de pacientes de Steedman. O sea, fijaros lo que decía ella, decía que nadie que lea el informe de la investigación puede evitar quedar, o sea, completamente anonadado por la enormidad y de los crímenes cometidos por Steedman, o sea, la cantidad que todavía no están ni seguros de la magnitud que ha podido tener. La investigación contra Steedman concluyó el 19 de julio del 2002 y lo señalaron como el Doctor Muerte, como uno de los mayores asesinos en serie de toda la historia, al matar Ujú. con morfina al menos, aquí el dato que os digo, al menos, aquí ahora mismo me pone que son 215 pacientes desde 1975, pero todo el mundo cree que la cifra es mucho mayor de los 260 y los 300. O sea, es algo que no... es algo que, o sea, es que fíjate, con este descubrimiento, o sea, llegó a poner en entredicho el buen funcionamiento del sistema sanitario británico, que con casi 300 muertes, la negligencia era más que evidente. O sea, es que era, no, Ujú. ha sido, vamos, o Claro. sea, y ojo, Desde aquí la primera muerte hay un médico que tiene que estar comprobando en la autopsia, no sé cómo lo habías dicho, que tenía que hacer la comprobación el y no lo forense. hizo O sea, porque no, no, no. yo, Al, eh, al ahí estamos pedir, saltando un paso que de no habernoslo saltado no podían contar lo que habría pasaba. quedado en un sistema más. A ver, he de decir que, o sea, cuando, o es lo que yo he encontrado, cuando se iban a incinerar a esas personas, ya que se iba a perder el cuerpo, otro médico tenía que corroborar este certificado de Schiffman. El forense tenía que corroborar que lo que había puesto él era verídico. Entonces, claro, a los que no se incinenaban, pues el cuerpo está ahí, por eso los han desenterrado, pero imaginaros la cantidad de gente que fue incinerada y ahí está, Sí, sin, totalmente impune. Y Anchas Castilla. efectivamente, fijaros, mira, aquí un médico de la Asociación Británica de Médicos llamado John Chisholm decía que esto ha sido un trágico fallo en los sistemas, lo que ha permitido que los crímenes de Schiffman permanecieran ocultos muchos años. Traicionó la confianza de la gente y también a la profesión a la que él tan mal sirvió. O sea, esto es lo que dice este médico. También deciros que Claro. no pasó ni un año desde las últimas averiguaciones criminales sobre Schiffman y el médico apareció, ojo, cuidado esto que os voy a contar para que lo sepáis, apareció muerto en su celda de la prisión de Wakefield, se había quitado la vida ahorcándose con las sábanas de su cama y esto era el 13 de enero del 2004. Él se suicidó a sus 57 años. Pues Hay estaba como... comidilla en el chat y nadie se Sí. está, tío. Pero me encanta que haya comidilla ahí en el chat, eso está muy bien, escucha, me encanta que la gente participe, que le guste los temas, estoy encantadísimo de ver el chat así, pum, 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 que no me da tiempo a verlo. Es que se abren debates muy intensos, me encanta, genial, estupendo, podéis debatir todo lo que queráis. Como os decía, su muerte causó un gran revuelo en el país, pero no tanto por el suicidio de Schiffman, sino por la compensación económica que recibió su viuda por parte del gobierno. La mujer percibió 100.000 libras, unos 150.000 euros aproximadamente, libres de impuestos, y Ajá. una pensión vitalicia de 10.000 libras, unos 15.000 euros al año. Aquí os cuento como un dato curioso, si Schiffman hubiese fallecido a los 60 en vez de a los 57 años, su mujer tan solo habría obtenido 5.000 libras, es decir, unos 7.500 anuales. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí hay otro debate al cual
se puede entrar. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que este tío gastaba camiones de morfina? Es, O sea, lo he dicho antes, lo he dicho antes. De hecho, él seguía su mismo modus operandi que cuando le pillaron. El tabaco mata, pero así mismo. Aníbal, ujú, él lo que hacía era falsificaba las cestas de morfina a nombre de sus pacientes y algunos que estaban, pues eso, él decía que esta persona necesitaba 20, no sé cómo funciona, no sé cuánto va la morfina, en fin, él pedía la morfina para sus supuestos pacientes y así era como él la conseguía. Realmente él, o sea, para él no iba nada a su nombre. Él simplemente decía, él necesita tanta morfina, ella necesita, perdón, ella, porque en ese caso fueron todas mujeres, ella necesitaba morfina, ella también, ella no sé qué, ella tal. Él es médico, él está ahí dentro, o sea, él prácticamente podía pedir lo que quisiera al paciente. O sea, ahí está ese problema, el problema de tener ese poder a su alcance y que no lo supo gestionar. O sea, esto desde luego. O sea, aquí fue. Germán, lo supo gestionar perfectamente. No, no, bueno, O vale, sea, claro, no, no, no. lo gestionó. Lo gestionó tan bien, lo En su gestionó tan objetivo bien. era dar a, a todas las que pudiera Ujú. y lo hizo. Un saludo, chicos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Adiós y nos vemos el jueves como muy tarde para hablar de temas candentes.